Lección 230. Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. Fui creado en la paz y en la paz permanezco. No me ha sido dado poder cambiar mi ser. Cuán misericordioso es Dios mi Padre al crearme, que al crearme me dio la paz para siempre. Ahora solo pido ser lo que soy y podría negárseme eso cuando es eternamente verdad. Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios. Hay algo que a mí me ha llamado la atención de esta explicación que da antes de la oración y es: no me ha sido dado poder cambiar mi ser. Yo no puedo cambiar quién yo soy. Yo no soy este cuerpo, yo no estoy en este mundo físico. Yo soy un ser permanentemente unido a mi fuente, que es Dios. No puedo cambiar eso. Entonces, este estado mental donde parece que hemos cambiado, el que estamos fuera de la fuente, el que somos un cuerpo y el que estamos separados, eso no es una realidad con mayúscula. Es muy interesante. Y la paz que Dios me ha dado es todo lo que yo deseo. No puedo desear más paz que la que me dio mi fuente. Cuando yo, vamos a hablar de manera simbólica y abstracta, porque la parte espiritual no tiene forma y las palabras son forma. Entonces, sabiendo esa limitación, cuando yo simbólicamente me separo de la fuente en la que estoy, o intento separarme de la fuente en la que estoy, que no puedo, lo que hago es ensoñar eso. Sueño que estoy separada de la fuente de mi Padre, porque tengo un deseo más grande que la paz que tengo. Tengo un deseo distinto, creo que voy a tener más paz, que voy a ser más especial, que voy a tener más de lo que es todo. Lo decía Rosa María Wynne y lo explicaba maravillosamente. Entonces, por eso me separo de la fuente soñando. Soñar separarte de la fuente es buscar en una fantasía una realidad, que es lo que estamos haciendo aquí, dando a algo que no es real, realidad. Como cuando los niños se inventan un mundo imaginario porque el que tienen aquí quieren otro distinto. Aquí, por ejemplo, nos pasa con los niños que se inventan amigos imaginarios o estados imaginarios y los viven como si fueran una realidad. Pues a nosotros nos pasa lo mismo, somos, como dice Alejandra, una gran maestra del curso de milagros, bebés espirituales todavía. Tenemos un alcance muy pequeñito de la comprensión de lo que es nuestra realidad en nuestro nivel de desarrollo de conciencia. Ahora buscaré y hallaré la paz de Dios, es la lección de hoy. Y luego tenemos una oración. Sabéis que previo a meternos en la meditación, es la última lección ya hoy, nos queda saber muy bien lo que es el perdón. Y por eso hay que leerlo antes de meterse en la lección. Aún así, lo digo por mi propia experiencia, estar haciendo el perdón todo el día en tu cabeza o hacerlo muy a menudo o simplemente saber que lo tienes que hacer, se te olvida, se nos olvida. Si estuviéramos con el perdón totalmente interiorizado, lo supiéramos emplear o quisiéramos saber emplearlo, no nos resistiéramos a ello, probablemente, seguramente, absolutamente estaría todo nuestro mundo visto, cambiado de otra forma mucho más luminosa. Pero nos cuesta mucho estar con el perdón. El juicio y la culpa están tan intrínsecamente en nuestro estado mental, tan intrínsecamente manifestados, que perdonar es como ir
retornando a algo que te lleva hacia otro lado. Y eso es práctica, práctica, práctica. El juicio nos atrapa muchísimo. Por eso dice que hay que leerse el perdón para saber ejercerlo, porque es fundamental. Así que lo voy a leer. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. Importantísimo que no nos olvidemos de esto. El perdón lo que hace es ver que no hay pecado. No le da realidad al pecado perdonándolo. Eso estaría puesto a favor del ego, sino que no le da realidad al pecado. Ese es el perdón. Y desde este punto de vista, todos tus pecados están perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta, no la condena. El perdón ve que esa idea no es real y la descarta. Ese es el auténtico perdón. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros con todos nuestros juicios y nuestras culpabilidades y nuestros ataques. Aprender a descartarla, no darla realidad. Y este aprendizaje se hace de mano del Espíritu Santo, porque Él ya ha perdonado todo, nosotros no. Sin Él es imposible, ¿vale? Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Cuando ya hemos perdonado, aparece la voluntad de Dios. Dejamos espacio para que sea la voluntad de Dios lo que realmente esté en nuestra mente, no la culpa o el juicio. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda, más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Si tú te empeñas en que eso que ha sucedido es un pecado, pecado quiere decir que es condenable, que ha hecho algo que hay que condenarlo. Pecado quiere decir que la culpabilidad está totalmente metida en eso que ha sucedido. Pecado es cualquier cosa que tú juzgues con culpabilidad. Entonces, te empeñas en que tu hermano o tu vecino o tu jefe te han tratado mal y no estás dispuesta a abrir ese pensamiento a nada más cuando no perdonas. Me ha tratado mal, es un maltratador y ese pensamiento lo refuerzas, digamos que te recreas en él. Ese pensamiento adquiere cada vez más fuerza, porque no le dejas entrar otro tipo de ideas. No dejas que entre el perdón, tú te has decidido a perdonar y entonces ahí lo tienes. O sea, lo que crees es lo que creas y ahí lo tienes. Ahí no perdonas. Entonces dice que puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta. Nada, no se puede interponer nada. Tú has proyectado que te han maltratado esta persona y es un maltratador, por ejemplo, y me estoy metiendo en un tema que tiene una repercusión muy mediática, pero bueno, ya estamos ahí. Y te empeñas en eso y no hay nada más. O sea, tu juicio es que es un maltratador y esto cada vez se hace un pensamiento más cerrado. No hay nada que se interponga en ello. Tienes testigos, te ha pasado, te ha hecho daño, no sé qué. No puede entrar el perdón ahí. Y te dice que el perdón es para todo, sin excepción. Todo, absolutamente todo. Si haces excepciones, no perdonas. Si tú perdonas unas cosas sí y otras no, porque te parecen más fuertes unas que otras, no estás perdonando. Eso no es el perdón.
Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retuerce y vuelca todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual también es el medio por el que procura alcanzar ese propósito. El propósito de no perdonar es distorsionar, porque lo natural no es estarnos haciendo daño unos a otros. Nuestro estado natural no es atacarnos. Nuestro estado natural no es amenazarnos. Nuestro estado más natural no es enfadarnos ni tener rabia. Nuestro estado natural es estar en una felicidad y una dicha. Esa es nuestra auténtica realidad. Así que el no perdón lo que hace es distorsionar. Y en la distorsión es su objetivo. Y con la distorsión persigue la distorsión. O sea, todavía se enreda más sobre sí mismo. Se dedica con furia a arrasar la realidad, sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, ahora, fijaros, el perdón es tranquilo, sosegado, no hace nada. El perdón se calma. Se calma, es tranquilo, sosegado, no hace nada, no ofende ningún aspecto de la realidad, no ataca a ningún aspecto de la realidad, no busca distorsionarla, tergiversarla para que tenga la apariencia que él quiera, no. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar porque tiene que justificar no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ella es. Aquel que está dispuesto a perdonarse a sí mismo tiene que dar la bienvenida a la verdad. En realidad te perdonas a ti, ¿eh? Perdonas tu proyección sobre lo que estás viendo. El que se perdona a sí mismo está dispuesto a aprender a darle la bienvenida a la verdad. No hagas nada. Deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, de tu Espíritu Santo, de tu Salvador, de tu protector, quien, lleno de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás. El Espíritu Santo sabe que vas a perdonar todo y que finalmente verás un mundo perdonado y estarás en un mundo donde ya no hay ataque y estarás ya en la última fase de tu identidad, de descubrir tu verdadera identidad, de estar en ella. Estas son las últimas lecciones. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le ha encomendado. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él, el Espíritu Santo, ha salvado. Él ve la inocencia de quien ha salvado y le honra como hijo de Dios. O sea, el Espíritu Santo ve a todos inocentes y al que tú has atacado, Él ya le ha salvado y le ha visto inocente. Por eso tienes que recurrir a Él, a ese estado mental, Espíritu Santo, para poder perdonar aquello que te parece imperdonable. Al Espíritu Santo le parece todo perdonable. Ha perdonado desde el momento en el que aparece mentalmente para dar respuesta a todos nuestros pecados, a todos nuestros errores, a todo nuestro sufrimiento, a todo nuestro ataque. Bueno, el perdón es imprescindible, así que había que leerlo. Vamos ahora a la meditación de esta lección maravillosa, que es la 230, y voy a hacer directamente la oración, la meditación. Muchas gracias por compartir.